Ya en el marco de este segmento, historias que dejan marcas, veníamos adelantando y no la vamos a hacer esperar más a Andrea Milano, que ya está acompañándonos, porque será ella quien en el comienzo de este nuevo capítulo de Trasnoche Continental nos dejará las propias marcas. Andrea, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Mariano en la Trasnoche de Continental, bienvenida. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches a vos y para toda la audiencia de Continental. Bueno, gracias por estar con nosotros, por atendernos y por madrugar, trasnochar un poquito juntos. No, por favor, un placer. ¿Sabes más o menos de qué va el segmento? Vamos a charlar un poquito de todo el recorrido que has hecho, que ha sido muy intenso a lo largo de estos últimos años en el mundo de las letras, pero además también conocer a la persona que hay así detrás de la escritora. En primer lugar, todos te conocemos como Andrea Milano, pero sabemos que Andrea Milano es un seudónimo y no todos te conocen por el nombre real, que no sé si tampoco lo podemos mencionar, pero... Sí, no hay problema. Bueno, es Andrea Schuckblut, creo que se pronuncia así, ¿no? Sí, bueno, perfecto. sos nacida en Olavarría, provincia de Buenos Aires, y vivís allí actualmente. Sí, en realidad, bueno, es la ciudad de Olavarría, pero yo estoy, digamos, instalada en un pueblito que a 20 kilómetros de la ciudad. Mira vos. Se llama Colonia Hinojo, y precisamente, bueno, donde está asentada una importante colonia de alemanes del Volga, de ahí mi apellido raro. ¿Sos de ascendencia alemana entonces? Sí, mi apellido significa sangre joven en alemán. Mirá, sí. Mirá vos cómo empezamos a conocerte, ¿eh? Sí, sí. Mi abuelo nació en el barco que lo traía de Alemania. ¿En qué época fue eso? Y después de la Primera Guerra Mundial. Ajá, después del 1914 entonces. Sí, más o menos por esa época. Sí, bueno, mi abuelo nació ahí. O sea que no llegó a lo mejor a vivir la etapa del nazismo en Alemania, propiamente dicho. Yo soy tercera y casi cuarta, porque mi abuelo nació en el barco, o sea, mi abuelo nació entre continentes, digamos. Qué difícil para después inscribir, decir, bueno, ¿qué nacionalidad es este hombre, no? Sí. Bueno, se dice que es de la bandera del país que justo está atravesando, pero bueno, cuando es en aguas abiertas es muy difícil poder determinarlo también. Sí, bueno, estoy entre tercera y cuarta generación. Mira qué historia, cómo empezamos a abrir la madeja, tirando del hilo, y bueno, se van a ir abriendo un montón de cosas. Después llegaste a tener un montón de sobrenombres también, como por ejemplo Lena Svensson, como Brice Baker. ¿Esto debido a que querías sentar un precedente en cada género o porque eras muy creativa a lo mejor para crear seudónimos? Lo que pasa es que yo me iba moviendo en distintos géneros, ¿no? A medida que iba escribiendo, no me lograba, digamos, establecer en uno en concreto. Y entonces, bueno, la editorial en ese momento se le ocurrió usar un seudónimo para distinguir o diferenciar cada uno de los géneros, ¿no? Así si un lector, por ejemplo, entraba a la librería y en un libro figuraba Andrea Milano, sabía más o menos qué historia iba a encontrarse, ¿no? O si figuraba Siena Anderson o Lena Svensson, también sabía lo que se iba a encontrar, ¿no? Más allá del seudónimo, ¿no? Mira vos. Era sobre todo para eso, ¿no? Para diferenciar los diferentes géneros en los que yo me iba moviendo a medida que escribía y que publicaba. Sí, son estrategias editoriales, ¿no? Que bueno, que son válidas también. Bueno, a ver, te desempeñaste como traductora y docente de lenguas extranjeras, que no sé si es algo que seguís haciendo todavía. Ahora no, ya no. Ya digamos que hace 3 años atrás más o menos ya estoy, digamos, dedicando. Perdón por el ladrido, se escucha el ladrido de estar el borrego acá de 4 patas ladrando. No, todo es parte del ambiente, del clima que vamos creando, así que es válido. Exacto, sí. Así que ya... Dedicación plena a la escritura, entonces, hoy por hoy. Sí. Fuiste primero una voraz lectora, apasionada de las letras, incluso desde una edad muy temprana. 5 años. Claro. Con 5 años aprendí a leer. ¿Y qué leías en ese momento? Me imagino cuentos infantiles, ¿no? Pero 5 años, libros de cuentos, ¿no? Claro. Mi papá me compraba todo tipo de cuentos que salían en ese momento, así que mi colección era bastante grande, lo que me daban en la escuela, también una vez que ingresé a primer grado, así que todo lo que caía en mis manos, digo, lo leía, ¿no? Claro, porque a mí te hacía esta pregunta, obviamente que iban a ser cuentos infantiles, pero digo, yo cuando era chico, mis viejos me compraban una colección que se llamaba Vía una vez, entonces que eran cuentitos muy chiquititos, bueno, en una colección y que tenía varios tomos, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay algo que nos marcó, o el Patoruzú, por ejemplo, o esas también, historietas, sí, que yo los heredé de mi hermano, sí.
el Tony, todas esas historietas que venían, todas heredadas de mi hermano, sí, también las disfrutaba mucho. Empezaste publicando algunos relatos en medios gráficos de allí, de Olavarría, hasta que en el 2007 empezó a pasar algo, empezó a cambiar el panorama y conseguiste editar tu primera novela. Hablanos un poquito de esa transformación, de ese primer hijo literario que es el a veces el más preciado y el más anhelado, ¿no? Sí, la verdad que yo cuando empecé a escribir jamás me planteé la posibilidad de publicar algún día, ¿no? Jamás se me pasó por la cabeza que eso me iba a pasar a mí. Uh-huh. Yo escribía y, es más, durante la época de adolescente, en esa época que ya empecé a conocer un poco la novela romántica, uh-huh, escribía y no terminaba nada, como que estaba ahí, ¿no? Sobrevolando, escribiendo y abandonando, escribiendo y abandonando. Y no sé cómo en el 2006, sí, ya digamos, ya había pasado la adolescencia, me enteré de una convocatoria de una editorial que recién empezaba, que era Vestales. ajá, En esa época recién empezaba a editar y andaban a la casa, ¿no?, de manuscritos. Y vi la convocatoria en el mes de septiembre del 2006 y recibían material hasta el 31 de diciembre, o sea, 3 meses. Mirá Yo no tenía vos. nada, ni una idea de lo que podía llegar a escribir. Y bueno, en esos 3 meses, escribiendo a 4 manos, nació mi primera novela, que fue un suspenso romántico que yo titulé Pasado Imperfecto. Después, bueno, Correcto. el título que quedó. Y bueno, y 6 meses después de haber mandado el manuscrito, el último día de la convocatoria que cerraba, o sea, todo a último momento, me avisaban que me la querían publicar. Seleccionada, sí. Qué bueno. Qué bueno, qué buen momento. Sí, Imagino tu sensación, ¿no? De alegría, sí, mezcla de... Y no también dormí esa de, noche, obviamente, no. claro, y de responsabilidad, porque dices, wow, ¿y ahora Sí. qué, no? Es que nunca lo había soñado, o sea, yo probé, iba a probar suerte, que pasara lo que pasara. Así que cuando me dijeron que sí, como que no sabía qué hacer. Bueno, gran Cuando mérito sí, tuyo ahí, por supuesto. así Bueno, que- y llegó Pasado Imperfecto en el 2007, pero Sí. no quedó todo ahí, porque un par de años más tarde, 3 exactamente, llega en el 2010, Corazón Impostor. Sí, Mm. esa fue mi primera novela histórica, romántica, y mi primera novela también con Ediciones B, que en esa época todavía era Ediciones B, ¿no? Ujú. Así que era un salto, un cambio de registro de género, de pasar de suspenso a la histórica y también de pasar de editorial, ¿no? También. Bueno. Fueron como 2 cambios grandes ¿Y también. cómo fue ese salto? A ver, ¿por qué, digamos, de una novela a otra, quizás en un corto lapso de tiempo, ya decidiste cambiar de género? ¿Porque te llamó, qué sé yo, el interés en la historia? Sí, en esa época empecé, digamos, a conocer la novela romántica histórica, ¿no? De la mano de Cristina Bajo, Florencia Bonelli, Ujú. y como me enamoré del género. Yo venía leyendo romántica, pero mezcla de suspenso, tipo Nora Roberts, ¿no? Autoras Claro. que venían de afuera que eran traducidas acá. Y bueno, y en esa época se empezaron a conocer Florencia o Cristina, que ya venían publicando. Es que hasta ese momento no había tampoco grandes referentes en el género de la ellas literatura fueron las argentina. primeras y fueron, digamos, las que nos abrieron las puertas a las demás que fuimos llegando después, ¿no? Pero ahí conocí el género, me enamoré del género y decidí probar, y probé como novela histórica, pero ambientada, digamos, afuera, ¿no? En Inglaterra. Y esa novela fue aceptada en Ediciones B para Bien. publicar. Así que era mi primer acercamiento, digamos, a la novela histórica. ¿Cuáles fueron los resultados? Imagino que muy buenos, porque después siguieron llegando historias, pero la devolución, imagino también del público, ¿cómo fueron esos Sí, lo que primeros pasa es que el público acercamientos? fue- Porque eras desconocida Sí. hasta que empezaste a conocerte. La verdad, lo que siempre ayuda y que sigue ayudando son las redes, ¿no? Claro. Porque uno puede llegar de forma inmediata al lector así, y si bien yo venía publicando otra forma, digamos, de otra manera, yo venía publicando, bueno, suspenso romántico, digamos que el lector que me conocía con suspenso romántico o thriller romántico, que fue lo que publiqué como Siena Anderson, Ujú. cuando llegó a mi primera novela histórica, es como que si al lector ya le gustaba, o sea, mi estilo como autora de suspenso romántico, se arriesgaba también, ¿no?, a leerme en novela histórica, y gracias a Dios, digamos, no tuve, digamos, ningún comentario negativo ni nada, sino al contrario, ¿no? Me ha pasado que lectores que me leían en romántica se engancharon al policial y al revés, ¿no? Se fueron, digamos, pasando de género en género,
porque sabían que me estaban leyendo a mí, ¿no? O sea, conocían a la autora más allá del género que escribiera en este momento. Qué bueno eso, porque también a vos te da como un espaldarazo un poco mayor también, ¿no? Saber que primero vos estás habituada como para escribir en distintos géneros, pero que además también tenés el respaldo de Claro, pero es siempre un desafío y un miedo también, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo va a llegar ese cambio a Es una apuesta muy grande. Sí, por supuesto. Bueno, quiero decir que está habilitado mientras charlamos con Andrea Milano el 11 44 00 0590 para que desde cualquier lugar del país o del mundo se puedan poner en contacto con nosotros, hacerle preguntas a Andrea que les vamos a ir trasladando. Como lo hace, por ejemplo, mira, una colega, Adriana Gualtieri, que nos está escuchando en Resistencia, en Chaco, sintonizando Continental y escuchándolos. Muchos saludos para vos y para Andrea, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Para Adriana. Claro que sí. Bueno, y llega después de Corazón Impostor, 2 años más tarde, Lazos de Silencio. Contanos un poquito de qué va esta historia, que ya es tercera historia, ya con una, imagino, pluma un poco más avesada, con mucha más confianza en vos mismo, ya conociendo un poco más el terreno también, ¿no? Sí, bueno, esa novela fue volver otra vez a mis raíces, digamos, de suspenso romántico, ¿no? Y esa novela también tiene la particularidad de que salió en un sello de una editorial que sacó 2 o 3 títulos y después cerró. La novela quedó ahí en el aire. ¿Qué editorial era en ese momento? ¿Te acordás? La editorial era Cute Ediciones. Ajá. Y había sacado un sello, o sea, ellos publicaban libros de cocina, y habían sacado un sello de novela romántica. Creo que publicaron 3 o 4 títulos. Mariana Gualinoni estuvo. Ajá. Mariana Gualinoni publicó una novela con ellos. Yo publiqué 2 títulos más que cerró. ¿No tuvo relanzamiento después, Lazo de Silencio? No, está ahí la novela. Quedó como ahí, ¿no? Pero sí, o sea, incluso me preguntan muchos lectores cómo conseguirla, y si van a Mercado Libre, algún lugar, librería de usados, por ahí la encuentran, ¿no? Pero, o sea, como que se descatalogó, obviamente, ¿no? Al cerrar la editorial. No te quedaste con eso. Susurros desde el más allá llegó al año siguiente, en el 2013. Sí. Con B de nuevo, con Ediciones B, sí. Bueno, y imagino, ahí ya ha sido una repercusión un poco más notoria también. Sí, ya aparte es el género que yo venía, que era una mezcla de suspenso con thriller romántico, así que también tuvo un muy buen recibimiento, y la verdad que sí, es una historia, pero esa historia también tiene su trasfondo, porque fue editada en España primero, por una editorial que también cerró después por la crisis del 2000 en España, y bueno, después B compró los derechos para editarla acá. Pero había salido, o sea, yo en casa tengo la edición que salió en España, con otra portada, el título es el mismo, con otra portada, y después tengo la edición que editó Ediciones B acá. En Argentina. Sí. Qué grande, así bueno. Todas mis historias tienen algún trasfondo ahí, ¿no? Editorial o así. Bueno, pero mejor, porque cuando más el camino se pone cuesta arriba o más atravesado ahí está más también tu pluma y tu gran desempeño como para poder sortear esos obstáculos. Yo te propongo algo. Recién escuchamos el top de la 1 de la mañana. Siguen entrando mensajes, como por ejemplo el de Patricia de Colón Entre Ríos. Hola Mariano, estoy escuchando. Sí, con Corazón Impostor conocí a Andrea Milano, dice Patricia. Beso, Patri. Y siempre seguí con sus novelas románticas históricas. Saludos a Andrés, saludo para vos también, gran programa. Gracias Patricia, que desde que empezamos con este ciclo de entrevistas realmente ha estado cautiva ahí noche tras noche acompañándonos. Seguimos charlando porque se empieza a poner realmente muy muy interesante toda la conversación. Mientras tanto, disfrutamos de buenos sonidos y de también la historia que estamos llevando adelante, compartiendo la charla íntima con Andrea Milano, a quien volvemos a recuperar, André, para continuar con esta charla. Siguen llegando muchísimos mensajes. Mirá, escucha este. Qué hermosa historia que está contando Andrea. Es una hermosa escritora. Cómo no explotar ese potencial que tiene en su historia de vida. Vuelca todo en letras. Felicitaciones, Andrea, y a vos, Mariano. Gracias por los lindos momentos que nos brindan todas las noches. María Esther desde Don Torcuato, Andrea. Muchísimos mensajes. Seguís cosechando ahí buenos oyentes que te están compartiendo en este segmento con nosotros. A ver, retomamos la charla. Nos quedamos con esta producción del año 2013, Susurros desde el más allá, la cual sería sucedida un año más tarde con Reina de la Noche. Casi te diría producción promedio de una novela por año y medio más o menos, ¿no? Sí, digamos que en esa época era bastante prolífica, así que podía llegar a sacar a veces 2 libros por año, siempre con distintos seudónimos, ¿no? Increíble. Pero sí, escribía mucho y publicaba mucho. ¿De qué se trataba La Reina de la Noche? Pues La Reina de la Noche fue, digamos,
si bien yo venía con el thriller romántico, ahí como que me jugué un poquito más y fue mi primer thriller erótico, ¿no? Era como que empecé a jugar un poquito con otro género también. Otro subgénero, digamos, de la novela romántica. ¿Cómo fue el resultado? Creo que bueno, o sea, yo me sentí, o sea, cómoda escribiéndolo y no tuve, digamos, obviamente la novela no le va a gustar a todo el mundo, ¿no? El gusto siempre es subjetivo, va a gustar a unos, a otros no, pero los comentarios positivos que recibí, o sea, gustó, así que creo que lo hice bien. Y esa etapa de a lo mejor de hacer un thriller netamente erótico es distinto cuando es una novela romántica, a lo mejor tiene que definir alguna escena erótica. ¿Generó algunos, a ver cómo te diría, te sonrojaste, tuviste que vencer algunos tapujos, algo por el estilo, como para poder llevar adelante ese thriller? Por ahí sí, por ahí cuando ya venía como, en sí tenía que cambiar un poco el registro, ¿no?, de lo que venía escribiendo. Así que digamos las escenas más osadas, obviamente, y sí, al escribirlas, no, uno se me sonrojaba, pero después como que uno se va acostumbrando. Es parte del trabajo también, ¿no? Exacto, sí. Y hay mucha gente ávida también de leer, de poder mamar nuevas historias, tanto en el ámbito romántico como en el género erótico. Es un género como cualquier otro. Mira, hablábamos recién de que hasta llegabas a escribir 2 novelas por año, porque ese mismo año 2014 también sale a la luz Mala Semilla, que imagino que no tenía nada que ver con el policial. Claro, nada que ver con el erotismo. Sí, nada que ver. Ahí me metí de lleno en un policial, sí, un policial neto, digamos, con poco de romance y casi todo policial. Otra vez me volví a jugar, digamos, ¿no? Digo, ha sido de un extremo a otro continuamente, fluctuando de un género a otro, de un estilo. Sí. Si tuvieras que elegir alguno ahora que exploraste varios, ¿te quedarías con alguno o serías una escritora multigénero, por ejemplo? Y de todos los que escribí, obviamente yo me sentí cómoda en todos, mientras escribía, me sentí cómoda en cada uno de ellos. Ahora estoy con una novela romántica histórica que lo amo, y el policial también lo amé, ¿no?, en su momento, y lo sigo amando, pero a la hora ahora de sentarme a escribir, me siento más cómoda, más feliz de contar una historia romántica histórica. Bien. Es como que el policial fue quedando relegado, ¿no?, tapado por la novela histórica romántica. Bien, bueno, tu biografía es muy amplia, André. Casi te digo, tenés escrito una 30 de libros, así que vamos a resumir. Escribiste y publicaste obras bajo 2 seudónimos, como lo veníamos diciendo, como Sina Anderson, No me olvides en 2008, Escondido en tu mirada en 2011 y La sombra oscura de la duda en el 2013. Y bajo Lena Svensson, la saga de Greta Lindberg, que es compuesta por los siguientes títulos: La redención y la muerte en el 2011, El cazador y la presa en 2012, El ángel y el infierno en 2013, muy buen título, y La araña y la mariposa en el 2015. Vos corregime si hay algo que... Falta uno ahí, que es el último, el quinto de la saga, que es El azar y la venganza. Bien. Eso también fue otra apuesta, otro desafío, porque fue escribir policial nórdico, yo acá en un pueblito en la Pampa Argentina, relatando una historia en un pueblito en el centro de Suecia. No, que aparte requiere una investigación, una adaptación enorme, ¿no? Sí, totalmente, sí. Bien, un poquito más acá en el tiempo participaste de la antología Hay Amor, que se editó en el 2015, ambientada con el cuento, no ambientada en la Buenos Aires del siglo XIX. Llegó, sí, después Embrujo Gitano, también novela romántica histórica, y acabas de estrenar en el 2019 Alma Gitana, que vendría a ser una secuela de Embrujo Gitano, ¿es una continuación o pueden ser 2 historias totalmente separadas? Si bien se ve como 2 historias separadas en sí, yo siempre recomiendo que el que quiera leer Alma Gitana, si puede leer Embrujo Gitano, muchísimo mejor, porque los protagonistas de Alma son personajes secundarios que se desprenden de Embrujo, ¿no? Y está bueno, digamos, ya conocerlos desde donde vienen, ¿no? Para tener más idea cuando llegan a Alma de cómo era la vida de estos protagonistas, del Payo y de Almudena, cuando se conocieron, cuando se vieron por primera vez en Embrujo Gitano. Bien. Si se pueden leer las 2, muchísimo mejor. Es una buena recomendación. Yo te voy a confesar, con Alma Gitana desde hace unos días. Ocurre que en estos momentos estoy teniendo horas apenas para dormir en algún momento del día, con lo cual la tengo un poquito relegada, y esto de trabajar a la trasnoche y después seguir trabajando durante el día no es muy recomendable. Pero lo que he leído hasta ahora, unas 100, 115, 20 páginas,
páginas realmente me están atrapando muchísimo y quiero seguir porque quiero saber cómo va terminando esa historia. Así que desde mi humilde lugar y concepto, la recomendación es que, bueno, como vos decías, adhiero, Embrujo Gitano primero y Alma Gitana después. Sí. Y si vos te tuvieras que quedar con, a ver, hablamos casi de una treintena de publicaciones, con alguno de tus libros, ¿podrías elegir alguno o es muy difícil hacer eso? Siempre uno se dice que es difícil, ¿no? Es como elegir si tenés hijos a quién querés más, ¿no? Tu predilecto. Pero yo siempre digo que mi novela, digamos, mi ojito derecho es Embrujo Gitano, porque fue una novela, digamos, que la sufrí mucho escribiéndola y buscando después un lugar donde darla a conocer, ¿no? Porque fue una novela, digamos, que fue rechazada hasta que llegó hasta donde llegó y me costó muchísimo todo, escribirla, porque fue mi primera novela histórica ambientada acá en el Río de la Plata, mucha documentación y demás, así que fue todo un desafío escribirla una vez que estaba terminada, pero ponerla a las editoriales que ya me venían publicando, que me la rechazaran, y bueno, hasta que por fin encontró lugar en Plaza y Janés, y ahí se quedó, gracias a Dios. Así que sin duda ese Embrujo Gitano es mi niñito, digamos. Bueno, y hasta acá, mira todo lo que venimos hablando, ya casi 30 minutos de conversación y hemos solamente hecho un recorrido, un resumen de lo que has hecho hasta el momento, pero no hablamos de lo que está por venir y sé que ya hay algo que está por venir también. ¿Se puede adelantar algo? ¿Se puede saber por dónde estás transitando en este momento con nuevos escritos, con nuevas historias que contar? Y bueno, en este momento, digamos, estoy inmersa en lo que, si Dios quiere, va a ser mi cuarta novela histórica. Así que estoy ahí enamorada, digamos, de los personajes y de la historia que estoy contando. Bueno, sin revelar mucho, bueno, en este caso me voy a trasladar un poco entre Buenos Aires y Brasil. Ajá. Durante la época de las luchas abolicionistas. ¿Qué época histórica estamos hablando? La novela está entre 1860 y 1888, que es cuando se declara la abolición de la esclavitud en Brasil. Bien. De lo que fueron las luchas y los movimientos abolicionistas para erradicar la esclavitud, así que, digamos, en esa época, ¿no? Finales del siglo XIX. Hay una parte que va a transcurrir en Buenos Aires, la mayoría de la novela va a transcurrir en Brasil, ¿no? Y bueno, ahí estamos. ¿Ya tenemos título para la novela? Como tengo como 2 o 3 posibles, y no sé si alguno de esos después va a quedar a la hora de que salga la novela, no los digo. Incluso cuando yo publico algo pongo las iniciales, porque son, digamos, títulos que no estoy segura. Son los que yo uso para poner en el archivo tal. Y tengo como 2 o 3. Así que están ahí. Qué difícil si quedará titular. alguno de esos no sé, pero por cábala, digamos, no los digo. Hasta que no, de concreto, no de que ese va a ser el título de la novela. Está muy bien. ¿Y ya hay editorial definida para esta nueva publicación? ¿Vas a seguir con Penguin? Si Dios quiere, va a salir en Plaza y Janés. Bien. O sea, que es parte del mismo grupo editorial. Históricas. Sí. Si Dios quiere, sí. Conocimos ahí un poco la escritora. ¿Qué hay de la Andrea mujer? ¿Es una mujer solitaria? ¿Es una mujer común? Porque uno a veces como que idealiza también a los que son sus referentes en cualquier tipo de profesión, lo que fuera. Es una mujer que va de compras, es una mujer que sale, no sé, a sacar la basura, que transita por las calles. Sí. Más allá de la escritora, soy una persona como cualquier otra. Ajá. Sí, como digamos, como uno puede imaginar o es lo que se dice, digamos, que el escritor, la vida del escritor siempre es solitaria, ¿no? Porque uno se encierra en su espacio. El proceso de escritura es muy solitario, es cierto. Sí, para escribir, bueno, así que también soy muy solitaria, pero bueno, acá tengo mascotas y tengo hijos, pero de 4 patas. Ajá. Y sí, bueno, salgo a hacer las compras, a sacar la basura. Todo lo que hace una persona, ¿no? Digamos, normal. Pero tengo mis horas a las que le dedico a la escritura y estoy ahí sola en mi mundo, en mi rincón, y me traslado en este caso al Brasil del siglo XIX. Bien, ¿y seguís leyendo o abandonaste la lectura? Porque viste también, la escritura demanda tiempo. Trato de hacerme un tiempito para leer. Bueno, hace poquito terminé tu novela, así que Inadmisible, así que la recomiendo. Qué grande. Que la lean, que la busquen.
Pero sí, trato, si bien a veces tengo que leer para documentarme, también trato, aunque sea, de hacerme un huequito de media hora, 45 minutos por día para leer, ¿no? Cuesta a veces encontrar el tiempo, pero al escritor poder leer otras historias lo nutro mucho también, siempre. Bueno, hay una anécdota, yo si te animás la contamos brevemente, porque me parece que es muy de color, que tiene que ver con, bueno, un llamado que revolucionó en ese momento al pueblo, con ni más ni menos que la diva de los teléfonos, Susana Jiménez, a quien vos, incluso en este último libro, Alma Gitana, la agradecés. Y eso a mí me llamó la atención y por eso te lo pregunté en ocasión de tu presentación en el Café Literario en diciembre del año pasado. ¿Podés resumirnos un poquito de esa anécdota? Sí, en resumen, en el 2007 sonó el teléfono en casa una noche, mi mamá era la que mandaba los cupones, y bueno, y era Susana. Cuando se atendí no lo podía creer, era ella. Pero que era de esos juegos que participaban, ¿no? Y que llamaban... Sí, que te hacían elegir un número, claro, y te ganabas un premio. Mirá. Y bueno, pero yo siempre digo que para mí ella es mi hada madrina literaria, porque ella me llamó un 7 de julio, y a las 2 semanas me avisaban que me publicaban mi primera novela, ¿no? Así que... Casualidad, ¿no? O causalidad, quién sabe. Sí. Ella después estuvo al tanto de esto, porque vos incluso le hiciste llegar una publicación. Sí, cuando yo me enteré que ella era fanática del género de romántica histórica, cuando salió Embrujo Gitano, empecé a mandarle mis novelas. Ella recomendó Embrujo Gitano en su revista, cuando todavía salía la revista, Susana. Claro. Y después, con mi segunda novela histórica, que fue En brazos de mi enemigo, ella subió la foto de que se llevaba mi novela para leer en Nueva York cuando fue a grabar el primer programa de Marley con Mirko. Es lindo. Sí, así que, bueno, yo feliz. Bueno, esas son las cosas que quedan, ¿no? De este camino. Anécdotas lindas que me regala la literatura. Nos está escuchando Susana Jiménez en este momento desde Punta del Este, así que manda saludos. Un beso, Susi. ¿Quién sabe? No, quién sabe, por supuesto. Y si no, alguien le va a decir, ¿sabes que en Continental te estaban mencionando, Andrea, con Mariano, en la charla en Historias que dejan marcas? Estamos en un momento, me parece, muy propicio de la madrugada, 1 de la mañana, 20 minutos. Antes de despedirte queremos escuchar algo. Y no sé si nos vas a contar con tu relato, en tu voz, algo de lo ya escrito o algo de lo por venir. Está en tus manos. Sorpréndenos. Bueno, como dejé entrever un poquito por las redes, me gustaría mucho compartir un fragmento de la novela que estoy escribiendo y que, si Dios quiere y espero, pueda salir a la luz este año. Muy bien, entonces en exclusiva, en este segmento llamado Historias que dejan marcas en la trasnoche de Radio Continental, Andrea Milano nos lee desde su propia voz entonces un fragmento de una novela que tiene 3 títulos posibles, pero todavía ninguno elegido, y que seguramente entonces con el correr de los tiempos estaremos descubriendo. Contá imaginariamente hasta 3, nosotros ambientamos con un poquito de música y el aire continental es todo tuyo, Andrea. A medida que el redoblar de los tambores se hacía más ensordecedor, María Gracia no era capaz siquiera de oír sus propias pisadas en la hierba. Cualquier sonido la ponía en guardia. Una sombra se deslizó muy cerca de ella, como un felino dispuesto a atacar a su presa con un solo zarpazo. Se paró en seco y miró por encima de su hombro. No vio a nadie. Sin embargo, algo le decía que no estaba sola. ¿Y si alguno de los esclavos se aprovechaba de ella para desquitarse de su padre? Aunque el coronel trataba de darles un trato digno a sus negros, nadie se salvaba de recibir varios latigazos en el tronco o de pasar una noche amarrado al cepo si se atrevía a insubordinarse. Si un esclavo intentaba huir, era castigado de manera ejemplar para que sus hermanos de barraca supieran lo que les esperaba si hacían lo mismo. María Gracia aún sentía escalofríos al recordar la noche en la cual su padre había mandado cortarle la lengua a uno de los esclavos más jóvenes por incitar al resto a escapar de la hacienda en busca de su tan preciada libertad. Cuando esa sombra amenazante se fue cerniendo sobre ella hasta cubrirla casi por completo, atinó a salir corriendo. María Gracia terminó enredándose con su propio vestido y estuvo a punto de darse de bruces contra el suelo. Una mano fuerte se siguió alrededor de su brazo, impidiéndole cualquier movimiento. Con un sinfín de funestos pensamientos cruzándole por la mente, imploró que se tratase de uno de los caporales que venía para advertirle del riesgo que corría al acercarse a las barracas a esa hora, sin nadie de la casa que la acompañase. Apenas logró reaccionar cuando esa figura fantasmagórica, la cual seguía sin distinguir aún, la arrastró hacia un costado para apartarla del sendero. Cuando le cubrió la boca para evitar que gritara, ese áspero contacto en su piel le resultó gratamente familiar. «Soy yo, María Gracia», le susurró Dimas al oído.
y hasta ahí podemos contar. Nos dejas con la intriga, Sí. Duro el fragmento de esta época que relatabas, ¿no? De la esclavitud todavía. Sí. Y me gusta María Gracia para un personaje central. Me gusta mucho ese nombre. Es uno de los personajes centrales, sí. Bueno, buena elección, felicitaciones. No sé si ya la tenés diagramada. Uno cuando empieza a escribir, o al menos en mi caso, uno va haciendo primero la planificación a través del tiempo, después de los capítulos y demás. La historia está toda en mi cabeza y claro, anotada, obviamente, en un archivo, pero después hay que sentarse a escribirlo, ¿no? Que no se escape, tenerla bien ahí, bien guardada. Exacto. Andrea, yo te quiero agradecer particularmente siempre por tu magnífica predisposición, por acompañarnos, por prestarte para compartir este ratito y dejar tus marcas también en nosotros, quienes admiramos tu trabajo, en los oyentes que quizás muchos te conocen hoy a partir de esta entrevista, y que sigas escribiendo, que realmente generás un universo así muy lindo para quienes tuvimos y han tenido la posibilidad de leer alguna de tus historias. Así que felicitaciones y todo lo mejor para este nuevo año. Gracias, Mariano. La verdad que un placer participar en tu programa, así que la agradecida soy yo. Y yo feliz de seguir con mis letras y de leer también a mis colegas, así que feliz y agradecida sobre todo. Un placer, gracias por estar acompañándonos. Te dejamos descansar y a seguir disfrutando del interior, que creo se vive también de una manera muy distinta como vivimos acá en la capital federal, ¿no? Un beso muy grande.